Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí conectados. Hoy vamos a tener una clase muy especial que vamos a hablar de ese poder interno, de esa conexión interna, de eso que nos permite tener energía independiente de lo que esté pasando en nuestras vidas y que nos permite vivir en plenitud, estar conectados con nosotros, con nuestra esencia. Así que vamos a ver paso a paso cómo logramos eso. Buenas noches, Paula. Muchas gracias por estar aquí conectada. Hoy es un día retador porque creo que hay partido. Yo no sé muy bien de eso, pero bueno, vamos entonces a iniciar la presentación. Les voy a compartir pantalla y nos vamos. Entonces vamos a empezar con esta clase. Y me confirman, porfa, si se ve bien ahí la pantalla. Sí, perfecto. Listo, entonces nos fuimos. Entonces quiero empezar esta presentación con esta frase tan bonita. Esta frase la he usado mucho en las últimas presentaciones porque me encantó. Revela todo lo que he venido sintiendo y conectando en estos últimos meses, que sentí por un momento que estaba como perdida, desorientada, desconectada, y al ir haciendo paso a paso los, esos pasos que yo les recomiendo, que yo les doy en estas clases con los que conectamos, empecé a darme cuenta que esto que dice acá es lo que resume la esencia de vivir todo el tiempo. Y dice lo siguiente: cada uno de nosotros debe comenzar desarrollando su propia definición de éxito. Entonces, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para ti la paz? Porque para mí la definición de éxito fue eso: ser y hacer lo que me dé felicidad, lo que me dé paz, lo que me haga vivir plenitud, lo que me haga vibrar. Y cuando tenemos unas expectativas claras y específicas sobre nosotros mismos, es más probable que estemos a la altura de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo defino mis no negociables, cuando yo defino mi identidad, que eso es lo que vamos a ver hoy, yo tengo claridad qué es lo que debo hacer, a dónde sigo, a dónde voy. Y así a veces no me funcionen las cosas o se demoren en llegar a veces las cosas que quiero que lleguen, o si no llegan, yo entiendo que es parte del proceso y me permito buscar nuevas formas de hacer y de buscar las cosas. Pero miren esta parte final, que fue la que más me gustó de todas. En última instancia, no se trata de lo que obtienes, ni siquiera de lo que das, sino de en quién te conviertes. Entonces, ¿quién estoy siendo yo? Y esto lo decía uno de mis mentores en estos días. ¿Quién estoy siendo? Porque no es quién eres. Quién eres está cambiando todo el tiempo. ¿No les parece que todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos definiendo ser una persona nueva? Entonces, ¿quién estás siendo en este momento? Y no importa la meta que te traces, ni las acciones que te traces para tomar, ni si tú das o recibes, sino en quién te conviertes, quién eres. Y esto lo dijo esta señora que está aquí en la foto, que es la mamá de Bill Gates. Y la mamá de Bill Gates fue una persona que fue revolucionaria para su época, y no revolucionaria en el sentido de hacer
revolución como tal, sino que ella era tan inteligente, tan organizada y tan vivaz que logró meterse a juntas directivas de grandes empresas de Estados Unidos, como es el IBM. O sea, si hoy en día ser parte de la junta directiva del IBM y más una mujer es todo un reto, toda una hazaña, ahora imagínense ella en la década de los 50. Entonces, por eso me encanta empezar con esta frase. Y entonces viene acá que la invitación de hoy es a que me conozcan un poquito también y sepan de dónde nace toda esta información que les voy a entregar, porque lo que van a aprender hoy ha sido construido por más de 20 años de estudios, especialmente los últimos 10 años de investigación y aplicación en mí como en primera instancia y luego en mis consultantes, en las personas que vienen a mis programas, a mis retiros, a estas clases, desde la ciencia, porque para mí la forma más bonita y concreta de conocer a Dios es a través de la ciencia. Todo esto tan perfecto, todo esto que encontramos hoy en día y que la ciencia va descubriendo, solo nos demuestra que hay un ser superior que inventó esta perfección. Desde la conciencia, que es entender que todo es perfecto, y desde la experiencia, porque por supuesto, vinimos a vivir y vinimos a experimentar la vida. Pero primero dejarles unas reglitas y es, si están aquí, no me crean nada de lo que les digo. Por favor, toman esta información y la ponen a prueba en sus vidas, la cuestionan, investigan. Lo que esta doctora me está diciendo sí es verdad. Lo que esta doctora me está diciendo sí funciona en mi vida. Y ese es el verdadero método científico para mí. Evaluar qué funciona para ti. Y bueno, aquí contarles un poquito sobre mí. Soy médica funcional, soy biodescodificadora, soy terapeuta transgeneracional, soy formadora de alto impacto, mentora y especialista en procesos de transformación personal y desarrollo de conciencia. Y soy la creadora del método My Golden Life, que es el método que me ha permitido a mí sobrevivir muchas de las experiencias que ahorita les voy a contar y que me ha permitido acompañar a personas, a equipos de trabajo en crisis, en cambios, en reconstrucciones personales y profesionales. Pero entonces muchas personas me preguntan, bueno, ¿y cómo pasaste de ser una médica convencional a una mentora de vida? Y entonces yo trabajaba en una clínica privada de Medellín. Vivía muy contenta, me encantaba mi trabajo. Si tenía que hacer horas extras, las hacía. Si me pedían un turno extra, lo hacía, me encantaba. Los últimos casi 5 años los trabajé en el área de dolor y cuidado paliativo. Y llegó un momento de mi vida en el 2015 que yo sentí que algo no funcionaba, que por más medicamentos, por más terapias, por más que hacíamos un montón de cosas por las personas, no sanaban, no mejoraban, teníamos que darles más y más y al fin se morían con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucho arrepentimiento. Y llegó un punto de quiebre en mi vida que yo dije, estoy como esos hámster que corren y corren en la ruedita y no van a ningún lado, tiene que haber algo más. Y ahí empecé a buscar nuevas formas de ver y vivir la vida, nuevas formas de sanar y acompañar a las personas. Y en esa búsqueda terminé incluso en la ciudad de Nueva York, buscando nuevas formas de ver y hacer la vida. Conecté con un mentor de negocios online, imagínense, en esa época. Las personas me decían, Ani, te vas a Nueva York a un evento de emprendimiento online. No entendía, ¿cierto? Pero yo sentía que tenía que hacerlo y que tenía que ir.
Y ahí conecté con personas de todas partes del mundo, con médicos de Europa. Fue muy bonito porque ellos decían, la única forma de abordar toda esta cantidad de personas que tenemos a nuestro cuidado es a través de la consulta online, de los programas grupales y ya los casos más complejos, verlos personalizados. Y entonces a mí me parecía eso una locura. Y ahora eso es muy normal, pero en el 2015 eso era una locura. Entonces yo vine con ese cuento, las personas no entendían, me decían, pues, esta se enloqueció. Incluso miren cómo era de diferente en esa época, rubia, pelicortica, súper maquillada. Y ahí empezó un cambio transformacional en mi vida de ver y entender la vida de otra manera, de encontrar nuevas formas de ver y hacer la medicina, de acompañar a las personas en el proceso de sanación, de transformación, de vivir una vida sana y en plenitud. Y en ese caminar de buscar y hacer cosas, encontré las motos. Y fue una transformación completa en mi vida porque empecé a bajar todo ese conocimiento que tenía al cuerpo, a lo material, a la vida, poniendo ese símil de las motos con la vida, que solo tenemos una dirección y es hacia adelante, que podemos dar vuelta hacia atrás y volver a reencaminarnos, sí, pero no podemos retroceder, que para mantener el equilibrio es importante mantener una aceleración constante, que es importante parar, hacer pausas, que hay carreteras fáciles de recorrer, otras que son más difíciles, que hay momentos en que el camino vamos solos y otros que vamos acompañados, que si se te cae la moto, te das cuenta que habrá personas a tu alrededor que te ayudarán a levantarla. Y entonces empecé a conectar todo esto y llegó un punto en mi vida que conocí a mi pareja, Nano. Y entonces él empezó a transformar mi forma de ver y vivir la vida. Me invitó a ser parte de su empresa en Durolandia. Él hacía cursos en motos de alto cilindraje, como la que vieron allí. Eh, Él hacía salidas en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en África, en las motos. Y empecé a conectar con él. Desde ahí empecé a trabajar con él en la empresa y me empecé a conectar con todo esto. Y llega un punto en que yo estoy muy contenta, estoy muy feliz, pero sentía que algo me hacía falta. Y ahí es cuando encuentro la medicina funcional. Encuentro la medicina funcional, esto fue en el 2019 en Perú, en la certificación como médica funcional de la IFM. Ahí empezó todo mi proceso y empecé a darme cuenta que a través de la medicina funcional, a través de los hábitos, de el manejo de los pensamientos, de las emociones, de la alimentación, de la conexión con la naturaleza, de la conexión con las personas, empezaba a haber una transformación en la salud. Y ahí empecé a unir las dos cosas. Y entonces llega un momento en que yo lo tenía todo: la empresa, la pareja, la medicina, las motos, la comunidad, y empezó un frenesí de querer alcanzar, de querer tener, de querer construir. Eh, Nuestra empresa de motos creció muchísimo, la medicina funcional se empezó a volver más popular y empezó a moverse. Y entonces, claro, empezamos a querer tener más y hacer más y conseguir más hasta que llegó el 2022 y el cáncer de mi pareja de Nano nos dijo, espérate un momento, ¿para dónde vas con tanta prisa? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? ¿Y quiénes verdaderamente te están acompañando en este camino? Y entonces nos hizo hacer una pausa en el camino y empezar a abrir nuestro nivel de conciencia. ¿Quiénes estamos siendo? Si estamos siendo las personas que somos en nuestro interior o estamos buscando hacer, conseguir, demostrar a quién, para qué. Si cuando no tienes nada ni nadie te ve, entonces ¿quién eres? ¿Qué haces?
Y ahí empezó un cambio transformacional muy grande en nuestra vida, de ver la vida de una manera diferente, de hacer pausas, de tomárselo con calma, de entender que lo principal es el ser, porque ahí cuando no teníamos nada ni nadie nos veía, entendíamos quiénes verdaderamente estaban con nosotros y qué es lo que verdaderamente importa. Y llega en el 2024 la muerte de Nano. Y entonces ahí llega un cambio completamente, una revolución completa a mi vida, porque yo me preguntaba, ¿qué valor tiene mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Entonces ese año habíamos decidido cerrar la empresa, habíamos decidido mudarnos de casa porque Nano con la recaída ya no podía estar a esa altura, habíamos dejado los perritos y la gatita en guardería, que luego fueron siendo dados en adopción espontáneamente. Y entonces llega un punto en que no tengo nada, no tengo a nadie, entre comillas. Y entonces, ¿de ahí qué hago? ¿Qué sigue? Y el 2024 me enfrenté a ese momento en que todo se desmoronó, pero representó mi mayor bendición. Ahí empecé, ya conocía, pero empecé a integrar el mapa de los niveles de conciencia, las leyes universales, la septología, y empecé a entender que todo es perfecto, que todo viene a enseñarnos algo, que nada podía ser diferente, que todo tenía que pasar así. Y claro que duele, claro que te confronta, pero cuando tú te entregas al aquí y a la hora y entiendes que todo lo que viene a tu vida es perfecto, empiezas a soltar esas cargas que te llevan. Y ahí empecé a entender que todo lo que había conseguido venía desde la fuerza, venía desde el querer demostrar, desde querer conseguir, hacer, y que estaba siguiendo patrones heredados, que repetía una y otra vez esos patrones limitantes de mi familia y de mi entorno. Y entonces ahí me enfrenté a mis mayores miedos. Y uno de los miedos que decidí recorrer fue hacer el Camino de Santiago sola, porque me permitió darme cuenta que todo depende de nuestra percepción y que el camino es hacia adelante, como las motos, y que hay momentos de andarlo sola, pero es mucho mejor cuando lo hacemos acompañado. Y entonces mi visión del Camino de Santiago era, me voy sola, no hablo con nadie, voy a ordenar mi vida, mis pensamientos, voy a controlar todo, voy a hacer esto así, así, así. Y el camino te muestra que eso no es así. Desde el día uno empecé a conectar con mucha gente, con muchas personas. Empecé a darme cuenta que hay que soltar cargas, que dejar lo que te pesa, ir ligero en la vida, que hay momentos de caminar solos, que hay momentos de caminar acompañados, que hay momentos muy duros de transitar. Hay unas lomas con piedras, hay unos caminos planos, calientes, monótonos, pero hay otros momentos en compañía, fáciles, divertidos. Y así es la vida. Y entonces uno de mis mayores miedos era la soledad. Y el camino me mostró que nunca estamos solos, siempre estamos acompañados. Y luego llega el 2025, regreso a Colombia y la vida me empieza a mostrar otros patrones que venía repitiendo y me enfrenta a mi ego y a mi sombra. Y a través de experiencias, de personas, de ambientes, empiezo a reconocer eso que no quería ver en mí y que estaba negando una y otra vez. Y fue muy duro. Me quedé sola,
me quedé sin dinero incluso, me quedé sin sostén. Y en ese momento entendí lo que debía hacer y dije, ya no más, porque sigo queriendo demostrar, sigo queriendo hacer, sigo queriendo conseguir. Y hoy en día todavía a veces me pasa, pero lo bonito es que cuando uno entra en conciencia, ya detecta más rápido eso. Uf, ojo, 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 estoy volviendo a los patrones. Y paras y empiezas a crear tu vida desde el poder, que hoy vamos a ver cómo lo hacemos. Desde tus no negociables, desde tu esencia, desde tu ser, desde tu identidad. Y entonces ahí, cuando empecé a hacerlo literalmente, mi realidad comenzó a transformarse como nunca antes. Yo hoy les digo a las personas, yo no entiendo muchas cosas de lo que pasa en mi vida. Yo simplemente sé quién soy y quién quiero reafirmar ser todos los días. Me permito evaluarme todos los días si esta persona que estoy siendo es la que quiero seguir siendo. Decidí mis no negociables y los mantengo. Si algún día fallo en mi no negociable, no pasa nada porque yo sé que el resto de días lo voy a seguir haciendo, porque es parte de mi identidad, parte de mi personalidad. Y esto es muy gracioso porque yo molesto mucho a mi mamá y ella me dice, es que vives como jubilada. Y yo le digo, sí, yo le digo, sí, ¿sabes qué? Sí, porque todo lo que yo hago es desde una conexión superior, porque establecí unos no negociables, construí mi verdad y descifré cómo jugar el juego de la vida. Listo, espérenme un momentico que me pasó una cosita acá. Listo. Ya, qué pena con ustedes. Espérenme un segundito. Bueno, qué pena. Entonces, hoy vivo con un propósito más grande que yo. Entendí que la base de una vida en coherencia, alineada, en expansión constante, es elevar el nivel de conciencia y elegir tu propio camino. Entonces hoy me permito estar aquí dictándoles clase. Ahorita estuve dictando clase de moto. Me permito aprender a volar aviones, aprender a volar parapente, a conectar con mi ser, a fluir con la vida, a escuchar mi esencia, a escuchar mi interior y desde ahí me permito hacer, porque creemos que primero es hacer para hacer y es todo lo contrario. ¿Quién vas a ser para reafirmar con tus acciones todos los días? Entonces, ahí me di cuenta que el primer paso es elevar el nivel de conciencia, es vivir en coherencia con acciones diarias desde unos pensamientos, desde unas emociones y desde unas acciones que sean voluntarias, es decir, que yo elija, que sean dirigidas, o sea, hacia lo que yo quiero y que sean sostenidas, o sea, que se mantengan en el tiempo. Entonces, ahí está la clave. Lo que yo elijo, hacia dónde quiero ir y mantenerlo en el tiempo. Y muchas de las cosas no se mantienen en el tiempo porque no están conectadas con nuestra identidad.
Si desde mi identidad no logro establecer esas acciones, por más motivación, por más disciplina, por más recordatorios que pongamos, no van a ser sostenibles. Entonces, por eso la pregunta es, ¿cómo logro esto? ¿Cómo lo logramos? Entonces, de ahí nació lo que yo llamo el método My Golden Life, que son 6 pasos que nos invita a estar constantemente, todos los días, conectados con nosotros mismos. Entonces, ¿en qué consiste? El primer paso es la toma de conciencia, es evaluar dónde estamos y para dónde vamos, es evaluar quién estoy siendo yo. Y desde mi nivel de conciencia, desde dónde voy a actuar y porque es la correspondencia de mi vida. ¿Qué quiere decir la correspondencia? Las experiencias que yo vivo. Entonces de ahí empiezo a entender no solo por qué, sino para qué vinieron esas experiencias de mi vida. El segundo paso es la espiritualidad, es entender que vinimos con una misión, con un destino y que todo lo que nos pasa en nuestra vida viene como un proceso de aprendizaje y de evolución de conciencia y que las crisis son un portal de expansión. ¿De expansión de qué? De tu ser, de conciencia, de tu identidad. Luego viene el autoconocimiento y es entender esos patrones heredados que estamos repitiendo una y otra vez. Es entender cómo construimos nuestra personalidad y por qué tenemos esos comportamientos y por qué llegan a nosotros también eh, eso que nos pasa. Luego, el cuarto son las relaciones que nos permiten reafirmar todas estas anteriores porque son un espejo. Todo lo que veo en el otro está en mí. Si no, no soy capaz de verlo. Por eso muchas veces no coincidimos con las personas cuando dicen, ay, es que esta persona me cae bien o esta persona me cae mal. Y yo digo, a mí no, claro, porque es que cada uno ve lo que tiene en su interior. Pero ver las personas y estas relaciones como portales. Entonces es muy importante ver todo esto. Luego viene el módulo 5, que es el cuidado del cuerpo. Si este es el vehículo de la aventura de la vida, entonces, ¿cómo lo vamos a cuidar? Y empezar a conectar con él. Y es muy sencillo. Alimentación, hidratación, movimiento, conexión. Conexión con la naturaleza, las personas, los animales. El ritmo. Y porque esas personas me dicen, ¿cómo haces para mantener la energía? Porque a veces tengo unos días muy largos, por decir, hoy tuve una consulta por la mañana, luego tuve clase de yoga, luego tuve un almuerzo, luego fui a clase de moto, llegué, organicé la clase y aquí estoy con ustedes. Entonces hay días, y por lo general mis días son así, son muy movidos. Tengo las clases de parapente, tengo las clases de avión, tengo estas clases programadas, tengo las clases de moto. Y entonces me dicen, bueno, ¿y tú cómo haces? Y es porque desde mi identidad conecto con esas fuentes de energía. Pero también hay momentos que conecto con personas, con situaciones, con pensamientos, con emociones que me las bajan. Pero no por eso las catalogo como malas, sino que las evalúo y determino qué me están mostrando, qué no estoy reconociendo. Y hoy vamos a hablar de ese punto. Listo. Entonces la conciencia es simplemente darse cuenta qué pensamientos estoy repitiendo día a día. Hay algo muy bonito que se llama la red neuronal por defecto, que es lo que nosotros hemos llamado toda la vida el subconsciente, ¿cierto? Lo que hacemos de manera automática. Entonces ahí vienen todos esos patrones heredados y repetitivos.
Y ya la ciencia descubrió que es el 91.82% de las acciones diarias las repetimos por esa red neuronal por defecto. O sea, nuestro subconsciente actúa por nosotros el 91.82%. 92%, ¿cierto? Entonces tenemos un 8% diario para reescribir esos patrones. Y eso es diario, las emociones, qué emociones reprimidas o suprimidas tengo. Lo mismo las acciones. Esa red neuronal por defecto, ¿cómo está funcionando? ¿Estoy en piloto automático o estoy evaluando y conectando? Y cuando a veces reacciono en piloto automático, no me castigo. Y entender que todos somos parte de todo. Y que si estamos aquí conectados, porque conectamos desde un nivel de conciencia, desde un nivel energético, desde una frecuencia de onda. ¿Para qué? Para aprender algo, para sanar algo, para expandirnos en algo. Listo. Y entendiendo que todo viene a enseñarnos algo. Las personas, las crisis, las pérdidas, los bloqueos, todo tiene información para nuestra evolución. Entonces, todo lo que me pasó a mí en el 2024, yo me voy a sentar a llorar y a decir, no, no puedo y ser la víctima. ¿O para qué vino esto? Para poderlo poner al servicio de los demás. Entonces empiezo a conectar con ese propósito superior de vida. Y es empezar a preguntarnos quiénes somos, a qué hemos venido, dónde estamos y a dónde vamos. Por eso pongo esta imagen del aeropuerto, porque tú llegas al aeropuerto y lo primero que te preguntan es quién eres. O sea, dame tu pasaporte o tu cédula, pues, si es un viaje nacional. ¿Quién eres? Ah, Ana María Ruiz, sí. ¿A qué has venido? Pues a viajar, a disfrutar este viaje de la vida. Sí, o que a experimentar, a ver qué me toca, si me toca un viaje con turbulencia, tranquilo, largo, corto. ¿Dónde estás? Estoy en Medellín. ¿Para dónde voy? Digamos que quiero ir a Bogotá, ¿cierto? Pero entonces nosotros hacernos esas preguntas todo el tiempo y desde ahí entender y conectar, sobre todo con la primera pregunta, ¿quién eres? ¿O quién estás siendo? Y desde ahí es algo muy bonito porque la vida es un espejo, sobre todo con las personas que llegan a nuestra vida. Estas personas que están en mi vida, ¿qué me están mostrando? ¿Qué me están diciendo? Y yo el año pasado me topé, no, me relacioné con personas que me mostraron mi sombra y fue muy doloroso porque yo no lo quería reconocer, yo no quería reconocer que todo lo que yo señalaba en las otras personas era lo que no me permitía reconocer en mí. Y me dolió y lloré y peleé y cuando me di cuenta dije, claro, es que todo lo que estoy señalando a esa persona y por la cual no me permito que la relación funcione o fluya, es porque yo no lo quiero aceptar en mí. Y una vez lo acepté, solté esas relaciones y me di cuenta que por ahí no era. Y fue hermosísimo. Y por eso les contaba al principio, me quedé muy sola. Pero cuando acepté eso, cuando acepté también mis valores, no solo la sombra, no solo el ego, sino también mi esencia y mis valores, este año empecé a conectar con unas personas increíbles. Hoy una de mis estudiantes de moto, wow, me dijo unas cosas pero impresionantes. Y entonces empecé a decir, ah, es que cambié
relacionarme desde mi ego y desde mi sombra para relacionarme desde mi esencia. Y a veces todavía me pasa que me relaciono desde la sombra y el ego, pero ya lo detecto, me río y elijo. Entonces las personas vienen como un espejo hermoso para mostrarte tu interior. También pasa con situaciones, con contextos. Ojo, todo en nuestra vida es un espejo de nosotros. Y entonces ahí, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Porque el cuerpo siente, el cuerpo percibe, el cuerpo es una antena de lo divino, pero es una antena energética de lo que está pasando a tu alrededor. Y a veces negociamos con lo que nos dice, o a veces también el cuerpo tiene memoria de dolor. Entonces aprender a discernir esos mensajes que nos está dando. Entonces, ¿qué me está diciendo? Y todo esto se resume en ese amor propio, en ese amor de pausar, vernos, enfrentarnos a eso que no queremos enfrentar y decidir conectar con nuestra esencia, con nuestro ser, con lo que sí queremos ser. Porque empezamos a darnos cuenta que la vida es como un videojuego, que a veces que podemos elegir el personaje. Hoy en día lo llaman los skins. Entonces yo escojo este personaje para este nivel, ¿cierto? Y entonces a veces tomamos un camino y nos va mal por ese camino. Ah, pero ya sé que por ahí no. O hacemos una jugada y esa jugada no nos sale. Uf, esta jugada no me salió. Voy a intentar esta otra jugada. Pero no nos rendimos, aprendemos. Y cada que somos más conscientes en ese caminar, en esas acciones, en esas decisiones, en esas elecciones que hacemos, vamos mejorando nuestra toma de decisiones para llevarnos hacia el lugar que queremos ir. Y entonces ahí empezamos a salir de ser víctimas del mundo a ser responsables de nuestra propia vida. Y ahí es que nos salimos de esa matrix de vivir en piloto automático. Y por eso les pongo esta foto, porque yo sé que es muy rara la persona que no ha visto esta película. Entonces es como Neo. ¿Quieres seguir en piloto automático o quieres darte cuenta que tú eres el protagonista de esto, que tú puedes elegir y que las elecciones son todo el tiempo? No son de vez en cuando, son todo el tiempo. Entonces, ¿quién elijo ser yo todos los días, en todo momento? Entonces, hoy les pongo un ejemplo. Estaba lloviendo, teníamos clase de moto. Ay, ¿qué hacemos? Entonces la alumna, no, no, cancelemos. Yo así lloviendo no soy capaz. Pero entonces, lo bueno de estudiar aviación y parapente es que tengo unas aplicaciones de meteorología, también sé leer mejor las nubes. Y le dije, esta nube llueve duro, dejémosla que pase, vamos más tardecito. Fuimos, miré pues como una de las aplicaciones, vi que iba a despejar, nos fuimos e hicimos la clase y fue súper bonita. No fue la clase que teníamos en mente, como queríamos, todo, pero disfrutamos lo que la vida nos permitió hacer y sacamos los aprendizajes que necesitábamos aprender. Y si nos hubiera tocado quedarnos conversando porque la lluvia no nos dejaba, también aprovechar eso, porque a veces no nos adaptamos a lo que la vida nos va poniendo y peleamos y luchamos contra eso. Entonces alivianemos las cargas de la vida y fluyamos con la vida. Y por eso les pongo, ¿han visto esta película, Doctor Strange? ¿Quién la ha visto? ¿Alguien? ¿Nadie?
Bueno, se las dejo de tarea. Es una super película, se ve muy tonta, yo les digo la verdad. Cuando yo veía los cortos, yo, ay, qué película tan tonta, y me resistí mucho a verla. Y no me pregunten por qué, ni cómo, ni cuándo, llegué a ella y un día la vi y quedé re sorprendida de la película. Qué mensajes tan bonitos. Porque es entender que el mundo material solo responde a nuestro nivel energético. Y a él le pasó eso. Se dio cuenta que solo desde la energía interna, que solo desde la energía de nuestro ser, podemos alcanzar, crear y hacer todo. Entonces es muy bonito. Y al rendirnos ante el flujo de la vida, aprendemos a vivir en plenitud. Entonces conectar con eso. Ahí les dejo de tarea. Entonces nos vamos dando cuenta que con todo esto, el orden de manifestación es primero un pensamiento, ¿cierto? Ay, yo quiero hacer tal cosa. Ese pensamiento activa un core de emociones en nuestro cerebro y de ahí generamos un sentimiento y podemos ponerlo en palabras, ¿cierto? Quiero hacer esto, voy a buscar esto, voy a estudiar esto, cualquier cosa. Y de ahí viene una acción. Yo le pongo el asterisco sostenida porque solo lo que podemos sostener en el tiempo es lo que vamos a reafirmar de lo que somos y es lo que vamos a lograr tener en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas hacen su mapa de sueños, pegan las figuritas, escriben y hacen, pero no lo bajan a la emoción ni lo bajan a la acción. Entonces, en mi mapa de sueños, ¿qué está? Estos programas que estoy aquí con ustedes, el programa de motos, el parapente, la aviación, la pareja, eh, cosas que quiero ahí, pero entonces yo qué hago constantemente, por decir, en este momento no tengo el tiempo ni los recursos económicos para hacer las clases de parapente y aviación, pero yo no me quedo quieta. Yo veo tutoriales por YouTube, yo leo libros, yo comparto con personas del parapente y de la aviación y todos los días voy dando unos pasitos pequeños porque sé que va a llegar el momento en que se dé todo lo que se tenga que dar. Para estas clases, yo todos los días estudio algo, un libro, un documento, un artículo nuevo, estar actualizada con todo lo que sale en las tendencias de la medicina, de la bioscodificación. Entonces, todos los días construyo esa persona que yo puse en mi mapa de sueños. Ah, que quiero un cuerpo atlético. Todos los días hago algo de ejercicio. Hay unos días que hago solo estiramientos. Hoy hice yoga. Mañana haré pesas. Otro día trotaré un poquito o caminaré, pero todos los días algo. Y puede que haya un día que no haga nada. Este fin de semana no hice nada, 2 días nada, pero no me culpo porque sé que el resto de días voy a seguir haciéndolo y que mi cuerpo y que mi vida en esos momentos me dijo, no, quédate relajada, duerme, descansa, qué sé yo, pero conscientemente e inconscientemente, porque ya lo he ido programando en mi red neuronal, está conectado a hacer ejercicio, comer bien, hidratarme, meditar, hacer journaling, que vamos a hablar un poquito de todo eso. Entonces, en ese orden de ideas, las preguntas que tenemos que hacernos todos los días es, ¿qué estoy pensando?
¿Qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo? Esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esto que estoy haciendo, reafirma la persona que quiero ser. Me va a llevar a alcanzar lo que tengo propuesto para mí. Me va a llevar a conectar con la persona que quiero ser. Entonces ahí empieza nuestra transformación diaria. Con que nos hagamos estas tres preguntas todos los días, van a ver cómo nuestro sistema de pensamientos, de emociones y de acciones empieza a cambiar. Entonces, a veces da mucha pereza ir al gimnasio, pero a veces yo he llegado a la casa y dije, uff, hoy no fue al gimnasio, uy, hoy no hice ejercicio y hago una plancha, 30 sentadillas, 15 avanzadas, levanto 15 así para los bíceps por lo menos y ya. Hice 15, 20 minutos de algo aquí en la casa porque dentro de mi ser está conectado eso. Entonces empezar a conectar con lo que nos funciona a nosotros. Yo les pongo mis ejemplos, pero cada uno de nosotros va desarrollando su propio esquema. Entonces hay un pensamiento promotor que es inconsciente y es el que genera esos resultados de mi vida, lo que hablábamos de la red neuronal por defecto. Tenemos esa red neuronal que nos va diciendo, hace esto, repite esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca ahorrar energía y esa es la mejor forma que lo hace. Listo. Entonces, ¿cómo cambio yo ese pensamiento promotor? Y entonces una invitación acá, en este módulo de energía, es a manifestar en reverso. Listo. Es a empezar a definir esa identidad que vamos a tener. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién elijo ser hoy? Y hacerlo. ¿Qué acciones reafirman la persona que me gustaría ser? Y hacerlas. Entonces aquí, por eso es manifestar a la inversa, porque era pensamiento, emoción y acción. Aquí lo vamos a hacer al contrario. Vení, si yo quiero ser una persona saludable, entonces voy a tomar la acción de hacer ejercicio y de comer más frutas y verduras, pongámoslo así. Y de ahí empiezas ¿a qué? A darle ese estímulo desde el cuerpo al cerebro y el cerebro vuelve y devuelve ese estímulo al cuerpo. Y ahí cerramos el ciclo. Pero ¿qué pasa? Como esa red neuronal por defecto, acuérdese que es 91.82%, tiene más corriente que esa acción que estoy haciendo. Entonces, por eso esa acción que nosotros elijamos debe ser sostenida en el tiempo. Los estudios no se ponen de acuerdo. 21 días, 66 días, 90 días. ¿Yo qué les digo? 90 días. 3 meses repitiendo esa acción. Y a veces que nos toca poner recordatorio, nos toca poner alarma. Pero ¿qué es lo más importante de esas acciones que reafirmen la persona que me gustaría ser? Es que estén respaldadas por una plena convicción de la persona que somos y queremos ser, porque si no, no se sostienen en el tiempo. Si yo defino con claridad quién decido ser, de ahí se me da todo. Y por eso la frase del principio de la mamá de Bill Gates, definir qué es para mí el éxito. Cada uno define sus metas, pero de esas metas, tener expectativas y acciones claras para conseguirlas. Pero más de lo que alcanzo,
o recibo o doy, es en quién me convierto. Entonces, ¿quién estoy siendo cada día? Y ese quién soy, esa identidad que yo defino para mí, es la que me va a permitir sostener eso en el tiempo. Y entonces yo se los voy a poner con un ejemplo mío. Listo. Yo este año definí que me gustaría ser una persona, yo le puse multidimensional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me gusta hacer muchas cosas. Y entonces dentro de esa persona multidimensional, logré dar con un nombre que me da mucha risa y a veces me da un poquito de vergüenza contar, pero les voy a contar que es la emperatriz. ¿Por qué? Porque la emperatriz es la soberana de varios reinos. Entonces yo dije, como me gusta ser multidimensional, como me gusta hacer muchas cosas, como me gusta acompañar muchos procesos, entonces la emperatriz tiene como varios reinos que son diferentes y entonces yo todos los días me digo, ¿quién elijo ser? Hoy elijo ser la emperatriz. ¿Qué acciones reafirman la persona que me gustaría ser? O sea, ¿qué acciones reafirman a la emperatriz que yo quiero hacer? Entonces, hacer algo de medicina y bioscodificación, hacer algo de motos, hacer algo de aviación, hacer algo de parapente y mantener mis no negociables. Entonces, si ven que desde ahí yo ya no tengo duda en hacer las cosas. Y yo les digo, a veces me da mucha pereza, pero luego recuerdo quién elegí ser hoy y voy y lo hago, porque o si no, no voy a alcanzar a sostener esa persona que quiero ser. Entonces, por eso ahí nuestra identidad juega un papel súper importante. Y entonces vienen estas preguntas y es, ¿estoy dando lo mejor de mí aquí y ahora? Entonces, aquí en esta clase, si yo vengo de estar todo el día por fuera, he estado correteando con la alumna de moto, eh, me tocó aguantarme un frío horrible en el alto porque estábamos por el alto, con, acabando de llover. Y sí, seguramente yo estoy cansada, seguro apenas termine la clase, mi cuerpo me diga, uff, qué cansancio. Pero en este momento yo elegí dar lo mejor de mí aquí y ahora, hasta el final, hasta la hora que nos vamos. La semana pasada estuve en una conferencia que iba a ser de 1 hora y media y terminó siendo literal un taller de 3 horas. ¿Por qué? Porque yo me conecto con la información, me conecto con las personas y las personas también que estaban tenían un nivel energético muy alto, que sostuvieron todo lo que hicimos. Claro, cuando terminamos y yo llegué a mi casa, yo, uff, y venía de haber salido desde las 7 de la mañana de mi casa, de haberme levantado a las 5 de la mañana, llegué a las 11 y claro, a esa hora mi cuerpo ya me dijo, uff, Ana María, pero mientras estuve ahí, dando lo mejor aquí y ahora, estoy actuando en excelencia, que es un resumen de esto que acabo de decir. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Todo el tiempo preguntarnos eso. Si estoy donde quiero estar. Y este año, dos amigas mías, dos grandes amigas mías, se hicieron esa pregunta en el trabajo en el que estaban y dijeron, aquí no estoy siendo yo, no estoy dando lo mejor de mí, porque esto no está conectado conmigo y con mi esencia. Y así sea algo fuera de lo normal, cueste, eh, rompa patrones y paradigmas, tomaron la decisión de retirarse porque eligieron dejar de ser mediocres, por decirlo así. No es que estuvieran siendo mediocres, pero dijeron, aquí no estoy representando mi verdadera esencia, yo sé que tengo más para dar al mundo y decidieron tomar esa decisión.
Entonces, por eso aquí vienen esos no negociables, que son esas acciones diarias coherentes con la persona que queremos ser, porque es tu forma de ser y estar en el mundo. ¿Quién elijo ser? ¿Qué decido soltar? ¿Qué decido dejar? ¿Con qué personas o en qué ambientes puedo yo reafirmar ser esa persona? Y eso requiere evaluación constante, reprogramar pensamientos, reprogramar emociones, reprogramar acciones, definir una identidad y entender que tu identidad la puedes cambiar todo el tiempo. Uf, no me gusta esta persona que estoy siendo. Siento que estoy repitiendo algún patrón, siento que esto ya no me identifica y lo puedo cambiar. Y esos no negociables no entienden de razones, van más allá de la emoción, van más allá de las ganas, van más allá de la motivación. Entonces empezar a definir esos no negociables, porque no pueden sostenerse si no se trascienden esos drenajes energéticos. Entonces ahí empezar a ver que esos drenajes energéticos, la invitación es a dejar ir desde ya el chisme, la negatividad, las bajas frecuencias, la comparación, el exceso de autoexigencia o dispersión y empezar a preguntarnos desde dónde estoy haciendo lo que hago. Y entonces la invitación es que empecemos de aquí en adelante a pensar 3 pensamientos que queremos reafirmar diariamente, 3 emociones que queramos reafirmar diariamente y 3 acciones que queramos reafirmar diariamente por 90 días. Ay, ¿por qué por 90 días? Porque sí. De los estudios que han hecho y de el número de días de repeticiones que proponen los estudios, yo elijo el de 90 días, porque entre más tiempo sostengamos eso, más vamos a estar conectados con nosotros. Entonces es empezar con 3 acciones diarias que vienen respaldadas por pensamientos y por emociones y que vienen respaldadas de nuestra identidad, de nuestro ser. ¿Quién elijo ser hoy, aquí y ahora? Y eso es muy personal. No pueden elegir el mismo personaje mío, pueden elegir uno parecido, pero no el mismo. Entonces empezar a conectar con eso, porque el cambio no inicia con un plan perfecto, inicia con la clara decisión de que ya no estás disponible para lo que fue y que tenemos el poder de elegir día a día qué vamos a reafirmar, quién vamos a reafirmar. Entonces empezar a conectar con eso. Listo. Entonces estamos en nuestra era de manifestación. Hoy, entre más suelto y entre más conecto conmigo, con mi esencia, entre más me cuido, más se van dando las cosas, más se va conectando y ajustando todo. Pero tenemos que aprender a conectar desde nuestra esencia. Y entonces en este camino, con esto que les acabo de compartir y con estas tareas, podemos hacer la transformación. Y a las chicas de la conferencia de la semana pasada, les dejé tarea a esto, pero ¿lo prefieres caminar solo? Que se puede. ¿O lo prefieres caminar acompañado? Que es más significativo, que es más divertido, que es más fácil, más ameno, que si te caes tienes quien te acompañe, quien te suba
Y si quieres hacerlo acompañado, la invitación es a que sean parte del programa Renew. El programa Renew empieza ya el otro martes, el martes 16. Es un programa de 6 semanas. Cada semana vamos a ver uno de estos módulos, que fue los que vimos al principio. Miren, aquí empezamos el próximo martes 16. La primera semana vemos todo el módulo de conciencia. Son los martes a las 7:30, hora Colombia, esta misma hora. Luego, el segundo módulo es la espiritualidad. Entramos a fondo en cada uno de estos temas. El tercer módulo es el de autoconocimiento, que vemos el transgeneracional, el proyecto sentido, cómo se construye tu personalidad, cómo la transformamos. El cuarto módulo es el de relaciones, que vemos cómo las relaciones son un espejo, cómo son esos portales, vemos el ego, vemos la sombra, cómo se refleja a través del otro y cómo lo podemos transformar, que es lo más importante de todo. Luego en el módulo 5 vemos toda la parte del cuidado corporal. Desde la medicina funcional vemos cómo alimentar el cuerpo, cómo hidratarlo, cómo moverlo, cómo la conexión con la naturaleza, con el ritmo circadiano, qué necesitamos y qué no necesitamos. Y terminamos con el módulo de energía, que es definir una identidad clara para sostener todos estos cambios que estamos buscando, para sostener toda esta renovación de la persona que queremos ser. Tiene un valor de $222 o de 888.000 pesos colombianos. Eh, es un programa muy bonito porque lo hacemos grupal, se vuelve una familia. Es muy bonito porque a veces yo me demoro en responder el chat y veo cómo se responden entre ellos, se apoyan, se animan. Es algo muy, muy hermoso que para mí es muy enriquecedor. Y por este día, o sea, hasta mañana es miércoles, hasta el jueves por la mañana, quienes se inscriban van a tener la participación gratis en el programa Detox Funcional Profundo. Entonces, ese es el bono extra que vamos a tener por la inscripción, por haber participado en esta clase y espero que se animen a participar. Empieza ya el otro martes, es muy, muy bonito. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí para responderla. Me cuentan si tienen alguna pregunta de la clase, del programa Renew. O si ya estamos listas para irnos a descansar también. Yo de todas maneras, mañana tempranito les voy a pasar la grabación de esta clase, el PDF, les voy a pasar el programa de la información del programa Renew y el link de inscripción. Listo. Perfecto, Paula. Muchas, muchas gracias. Gracias por haber asistido, gracias por estar acá, gracias por llegar hasta el final. Y bueno, espero verlas y verlos en el programa Renew. Empezamos el próximo martes y muchas gracias. Les mando un abrazo y que descansen.